papá, mi papá. Jesucristo, Él es mi papá, mi papá, mi papá. Mi alfarero, Él es mi papá. Bueno, estamos en vivo, hermano. Aleluya. Bueno, para nosotros es un honor, un placer y un privilegio en este día estar aquí en este canal de YouTube Jesucristo, mi papá. Estamos transmitiendo desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y vamos a hacer un programa interesante en este día y vamos a hablar de un personaje bíblico. Se trata de Samuel, juez y profeta de Israel. Gloria a Dios. Así es, mis hermanos, que tenemos por aquí a nuestros hermanos Bienvenido Brea y Joel de Jesús. La gloria es de Dios. Gloria a Dios. Dios te bendiga, mi hermano. Amén. Un privilegio estar por aquí en este maravilloso día que ha hecho el Señor. Precisamente la lectura que vamos a leer se encuentra en el capítulo 3 del primer libro de Samuel, versos del 19 al 21. Leemos la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A su nombre sea toda gloria. Dice: y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. A su nombre sea la gloria. Vamos a orar, mis hermanos, para presentar este programa y que Dios se glorifique, no solamente en nuestro hermano maestro de allá, de la iglesia Mahanaín, y también subcoordinador del equipo rojo, nuestro hermano Joel de Jesús, sino también que se glorifique en el máster. Hoy Erasmo Mella, todólogo, como le dijeron por ahí. La gloria es de Dios. Presentemos ante el Señor. Señor y Dios del cielo, tú que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, te pedimos en el nombre de Jesús que tome dominio y control. Pon, Señor, tu palabra en nuestros labios. Quita toda palabra humana, Dios del cielo. Glorifícate, Señor. Aquellos que están detrás de cámaras, convéncelos. Exhórtale, Padre Santo, a través de tu palabra. Bendito eres. Y si tienes que reprenderlo, también repréndelos a través de tu palabra, Dios del cielo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Toma control, Señor, de este programa y de cada una de las vidas que van a escuchar este programa. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Bueno, vamos a decirle a nuestro hermano Joel de Jesús que por lo menos salude a la audiencia, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga, mis hermanos y hermanas. Es un honor estar aquí en este canal Jesucristo, mi papá. Dándole las gracias a nuestros hermanos Erasmo Mella, Bienvenido Brea, que nos han extenuado esta invitación. De manera general, ¿quién es Joel de Jesús? Bueno, Joel de Jesús es un siervo de Jesucristo, padre, esposo, amigo, hermano. Estoy casado con Kenny Abreu, mi esposa, y tengo 2 hijas, Leslie y Ashley.
una bendición del Señor para mí. Y bueno, soy, ¿cómo expresarte? El privilegio más grande que puede tener una persona es ser siervo del Señor, y cada día más tratando de seguir firmes en los caminos y aprender de los errores y tratar de agradar más al Señor. Esa es la temática de Joel de Jesús. Bueno, mis padres son de Villatapia, Salcedo. Yo nací aquí en Santo Domingo, aunque me considero de allá de Villatapia, Salcedo, porque pasaba bastante tiempo allá con ellos, y bueno, desde muy temprano, desde muy niño, gracias a Dios fui inculcado tanto por mi mamá como por mi papá en valores cristianos, no evangélicos, pero sí en valores que hoy en día agradezco mucho al Señor y a la crianza que me dieron mis padres. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno es Dios. Bueno, tenemos un invitado de lujo hoy, hermano. Cuarto bate. Aleluya. Y quería preguntarle a mi hermano Joel Jesús, ¿cuándo y por qué tomó la decisión de venir a los pies de Cristo? Mi llegada a los pies de Cristo es bastante extensa, porque yo tuve el privilegio de convertirme al Señor en un momento, en una etapa difícil de mi vida, y me aparté de los caminos, y eso todavía complicó más las cosas. Yo me convertí en el año 2010 formalmente al Señor, con la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios Paz en el Valle. Gloria a Dios. Y allí duré unos 2 años con el pastor Rafael Moya, pastor amado que amamos mucho y con quien aprendimos bastante, él y el hermano Félix Rodríguez, copastor en ese momento. Gloria a Dios. Pero años después yo me descarrié y pasé un momento muy, muy amargo que podemos contar más adelante porque es un testimonio muy, muy extenso. Lo que sí es que luego de haber tocado fondo y haber incluso tentado con mi propia vida, el Señor en su misericordia me dio una nueva oportunidad, y aquí estamos para la gloria y honra de su nombre. Gloria a Dios. ¿Cómo, hermano? ¿Usted atentó contra su vida? Así mismo es. Pero es un buen testimonio, porque debiera usted dar algunas pinceladas a ver qué hay fue que la escuchar situación. eso, varón. Yo siempre le digo a personas que tienen depresión principalmente, que siempre hay un motivo para luchar y salir hacia adelante. Y si nos apegamos y nos aferramos al Señor y escuchamos su voz en esos momentos, el Señor nos puede levantar de cualquier situación en la que nosotros estemos sumergidos. Gloria a Dios. Wow. Mi hermano Joel de Jesús, ya en reiteradas ocasiones he dicho que usted es maestro. ¿Verdad que sí? Esta es la tercera vez que voy a mencionar que usted es maestro. Pero conforme a la Biblia, sabemos que eso es un ministerio, uno de los ministerios, ser maestro. Pero Dios capacita. ¿Tuvo alguien, hermano, mi hermano Joel, que ver con esa preparación suya para que se consolidara ese ministerio en su vida de ser maestro? Bueno, interesante pregunta, y fíjate que cuando yo me reconcilio con el Señor luego de mi situación, como dije anteriormente, de depresión que me hizo atentar contra la vida, y luego el Señor entonces en su misericordia darme una nueva oportunidad, yo llego a Mahanaín porque escuchaba al pastor Ezequiel Molina y siempre me intrigó llegar a Iglesia Mahanaín. Y cuando llego a Mahanaín me sentí ahí acogido, y empezó realmente una nueva etapa en nuestra vida.
yo había, para contestarte la pregunta con más fundamento, ya yo en mi primera experiencia o etapa, en mi primera conversión, yo estudiaba mucho la Biblia con un hermano que está allá en los brazos del Señor llamado Félix Rodríguez, a quien le agradezco infinitamente. Y estudiábamos mucho la Biblia. Y ya cuando yo llego a Mahanaim, tenía no conocimiento amplio, pero tenía ya ciertos conocimientos de estudios bíblicos que me había inculcado ese hermano. Y llegamos luego de ser bautizado formalmente, yo me reconcilio, voy a las aguas, ya formalmente me bautizo. Entonces ya paso a la escuela bíblica dominical. En ese momento mi maestro era Carlos Montaz. Y con Carlos Montaz entonces iniciamos un proceso de estudio donde yo comprendí formalmente lo que era la experiencia y la importancia de la escuela bíblica en la vida de un cristiano. Carlos comienza a un grupo de hermanos que estábamos junto con él. Dentro de lo que tengo que citar a mi hermano Erasmo Mella, que era parte de esa... La gloria de Dios. Empieza a hacernos asignaciones para darnos oportunidades de participación en las clases y esas asignaciones fueron fundamentales para que más adelante el Señor, a través del hermano Montaz, lo utilizara como instrumento para darnos la oportunidad, que fue sorpresa para mí, de ser hoy uno de los maestros de allá de iglesia, de Escuela Bíblica Dominical de Iglesia Mahanaim. Gloria a Dios. No, y no solamente eso, hermano. Carlos Montaz fue siempre un maestro que se ocupó de nosotros, de la preparación nuestra, hasta tal punto que muchas veces estábamos nosotros en la calle y nos sorprendía, nos llamaba al celular y nos hacía preguntas de escuela bíblica. Y ya usted sabe, hermano, y eso fue fundamental para que ya los muchachos que son maestros, como Joel y Alexander, y otros más, porque es un grupo grande, eran como 12 más o menos. Un grupo de 12. Sí, gloria a Dios. Éramos un grupo de hombres y mujeres. Hombres y mujeres que son hombres de Dios, que enseñan la palabra de Dios. Nos motivaba a nosotros a seguir no solamente los pasos de Jesucristo, que es el fundamento de todo estudio bíblico, sino también observar el ejemplo y la trayectoria que tiene nuestro pastor. O sea, siempre se mantuvo enseñándonos esa dinámica y esa temática a la hora de un estudio bíblico. Y nuestra prueba yo creo que nuestra mayor prueba fue cuando en los tiempos de pandemia se nos asignaron unas clases donde tuvimos que hacer una investigación, un estudio profundo, tanto del libro de Daniel como del Apocalipsis. Y yo creo que esa fue la puerta que el Señor utilizó para que un grupo de hermanos, dentro de lo que está Alexander, Arisleida, tuviéramos esa oportunidad de lo que hoy estamos dando por gracia, de lo que gracia recibimos. Y gracias al Señor por la vida una vez más, de nuestro hermano Carlos Montaz, que utilizó la sabiduría que le dio el Señor para forjarnos a nosotros en ese ámbito tan importante como es la educación cristiana. Yo le agradezco mucho a Carlos Montaz. Gloria a Dios. Aparte de las enseñanzas impartidas a cada uno de nosotros. Es decir, que la escuela bíblica que dirigió allá en la iglesia Mahanaim, Carlos Montaz, fue fundamento para nosotros. Porque como decía Joel, nos enseñaba acerca de Cristo. Gloria. Y acerca de seguir la línea de Ezequiel Molina Rosario. Gloria. Mi hermano Joel de Jesús. Hermano, sabemos que Dios es quien pone el hacer como el querer en nuestros corazones. Y ya usted como maestro, quiero preguntarle si
Dios ha puesto un sentir en usted para seguir avanzando en el ministerio, ya sea como evangelista, misionero, como pastor, o simplemente quiere quedarse como maestro, enseñando la palabra de Dios. Mira, muchas veces nosotros tenemos un sentir, pero el Señor tiene otro diferente. Por eso la palabra dice que los pensamientos del Padre, de nuestro Señor, es diferente al nuestro, no son como los nuestros. Yo nunca me imaginé en una etapa como maestro. Yo creo que ser maestro es muy delicado, y más en estos tiempos. Cada vez que uno va a impartir una docencia en la iglesia a un grupo de hermanos, tú vas a enseñar algo que tú quieres, que el Señor quiere que los hermanos pongan en práctica, y que le abra también el conocimiento a los hermanos, y eso es algo muy delicado, y que yo respeto mucho, y soy muy temeroso del Señor en esa parte. Sí, siempre me ha gustado el evangelismo, siempre me ha gustado la predicación desde antes, incluso de ser cristiano. Siempre me llamaba mucho la atención ver esos hombres de Dios, cómo el Señor lo utilizaba y lo sigue utilizando en grandes eventos evangelísticos. Y siempre dije al Señor, aún sin ser cristiano, siempre le dije al Señor, Señor, si un día me tocara tener la oportunidad, me gustaría ser como esa persona, como ese evangelista. Yo tengo que decir la verdad, yo vengo de la iglesia católica, y una de las cosas que más me impactó cuando salgo de la iglesia católica y vengo a la iglesia evangélica formalmente, precisamente fue la predicación de la palabra en la forma en la que lo hacían los evangelistas. Y eso me agradó y me impactó, y es una de mis pasiones. Si el Señor en algún momento me da la oportunidad también de convertirme en evangelista, perdona que me ría un poco, porque eso es un compromiso también mayor, porque el evangelismo salva almas. Gloria a Dios. Y eso es lo más importante para el cristiano, que las almas vengan a Cristo y que puedan ser salvas, y que el Espíritu Santo confronte a una persona porque tú le predicas. Y la jornada evangelística no solamente se da en actividades, sino también en el día a día, en el compartir con las personas, con compañeros de trabajo. O sea que es algo que también me apasiona. Si el Señor en su misericordia nos da la sabiduría en ese tenor, yo creo que diremos como dijo Samuel cuando recibió el llamado: heme aquí, Señor, Gloria a Dios. Que tu siervo escucha. Gloria a Dios. Pero yo creo, hermano, que usted es evangelista, porque hay un llamado general: id por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿verdad? Sabemos que el evangelista está dentro de los ministerios, pero hay un llamado general. Ninguno estamos exentos de evangelizar, pero lo entendemos perfectamente, mi hermano Joel. Yo creo que Erasmo Mella, es prudente que iniciemos con el tema en cuestión, referente a el profeta Samuel. ¿Qué usted dice, mi hermano Erasmo? Bueno, estamos en vivo, ¿verdad? La gloria es de Dios. No, que el libro de Samuel, 1 Samuel, narra la historia del periodo de los jueces, Sí. donde termina el periodo de los jueces y empieza entonces las crónicas de los reyes de Israel y de Judá. Por lo tanto, yo creo que es un tema muy interesante que estamos tratando hoy acerca de ese gran hombre de Dios, profeta y juez de Israel. Amén.
Y queremos hacer una pregunta a nuestro hermano Joel de Jesús acerca de Samuel. ¿Cómo Samuel llega a ser sacerdote de Dios en Israel? ¿Cómo lo logra? Resumidamente tenemos que ver cómo surge este profeta ya en la parte final del periodo de los jueces. Su madre Ana era una mujer estéril. No lo dice la palabra, pero según lo detalla, lo relata la Biblia, no podía tener hijos. De hecho, era una mujer sufrida, Ana, porque su esposo tenía otra esposa que sí tenía hijos, Penina. Y no era una sucursal, ¿verdad? Y no era una sucursal, sino porque en ese momento la ley se lo permitía. Que si su esposa formal no podía darle un hijo, se podía tener una segunda esposa para tener descendencia. Ahora bien, llama mucho la atención porque Ana se va a los pies de Jehová, y Ana comienza a desplayarse, a desparramarse con una oración profunda al Señor, pidiéndole precisamente descendencia, pidiéndole un hijo. Ahora, Ana hace un voto a Jehová, donde le dice que si le concede un hijo, ella lo va a dedicar especial y exclusivamente a él. Y fíjate que Ana, cuando está haciendo esa oración, está en el templo, donde Elí era el sumo sacerdote en ese momento, y Elí escucha a Ana haciendo esta oración, pero la escucha, le está viendo los labios, porque Ana está haciendo esta oración con el corazón. Gloria a Dios. Y Elí la considera, como le ve el movimiento de los labios, la considera como una ebria. Más cuando él le reclama a Ana que ella está ebria, que como viene a los pies del altar con una borrachera, ella le dice: no, mi señor, yo no estoy ebria, estoy clamando a Jehová por un hijo. Y ella le explica la razón a Elí. Entonces, cuando ella le explica la razón a Elí, entonces Elí le dice a ella, y entiendo que habló Jehová también ahí, vete que el Señor ha escuchado tu oración ha llegado a oídos del Señor. Más adelante entonces nace Samuel. Tenemos que ir resumiéndolo y cortando Gloria a Dios. Esto, porque Samuel cuando nace, hay un holocausto allá en el templo, y están llevando las diferentes ofrendas que se daban en diferentes épocas. Mas Ana le dice a Elcana que ella no va a llevar a Samuel todavía en ese momento, Ese año, sí. porque hasta que el niño no fuera de este estado. O sea, en un lenguaje más llano, hasta que el niño no terminara todavía su etapa de amamantar, Gloria a de Dios. ser amamantado. Pero al momento de ser de este estado, Ana sí formalmente, junto con una ofrenda, lleva a Samuel al templo y lo dedica oficialmente, según el voto que ella hizo, al servicio de Jehová, al servicio del templo y de la obra del Señor. Aquí hay algo impactante, y es que hay un acto de obediencia y de cumplimiento de un voto de parte de Ana. Gloria a Dios. Y allí este joven, este niño, que tenía el nazareato, es bueno que sepamos esto, no podía tomar alcohol. Bueno, ya Jehová le dio unas especificaciones a Ana, y de cosas que no debía de hacer. No podía pasar navaja por su cabeza. Le dio el voto también de nazareato. Y Samuel llega pequeñito al templo. Es decir, que Samuel desde pequeñito comenzó a involucrarse en los caminos del Señor. Comenzó a ver cómo se manejaba
ese ambiente de dirección en lo que es el camino del Señor, y comenzó también a formarse en la palabra desde muy temprano, desde muy niño, y eso es muy importante que nosotros tomemos en cuenta para la crianza de nuestros hijos hoy en día. Por eso le digo que en estos primeros capítulos hay muchas enseñanzas que debamos de cumplir. Otra cosa muy importante, y es que cuando Samuel es dejado en el templo, prácticamente su madre lo iba a ver a él anualmente cuando llegaban los días de los sacrificios, de los holocaustos que se le preparaban a Jehová. Es decir que Ana iba una vez al año a ver a su hijo. Eso es algo impresionante. O sea, el niño está totalmente a la crianza de cómo Dios lo iba a forjar. Entonces, esta es la parte ya de resumida de lo que era el inicio de Samuel. Vamos a ver más adelante cómo Samuel comienza a dar una serie de casos que iban a dar al contraste del surgimiento de Samuel ya como juez y profeta, porque todo tiene un antecedente que el Señor va permitiendo, o que nosotros, los seres humanos, también formamos parte de que surjan las cosas. Gloria a Dios. Sí, precisamente, mi hermano Joel de Jesús. Samuel tiene un background impresionante, mis hermanos. Pero no solamente eso. Vive los tiempos de anarquía y de monarquía. Ese paso de mando cuando decide parecerse a las demás naciones y quieren un rey. ¡Wow! Desechando a Jehová, porque Jehová se lo dijo, no es a ti que te están desechando, sino a mí. Vamos a darle rey. Pero bien, hay una palabra en Primera de Samuel 17:6 en adelante. La voy a traer aquí al tema, porque he escuchado a algunos maestros, gracias a Dios, no de Mahanaim por si acaso, sino estos maestros que aparecen en las redes sociales diciendo que Samuel se equivocó. Por eso inicié leyendo Primera de Samuel capítulo 3 verso 19, que dice: y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Es decir, todo lo que Samuel profetizó se cumplió con punto y coma. Pero algunos maestros, según Primera de Samuel 16:7, vamos a leerlo desde el verso 6. 16 verso 6 dice: y aconteció que cuando ellos vinieron y Samuel vio a Eliab, hijo del sacerdote, y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y el verso 7, Dios le dice: y Jehová le respondió a Samuel: no mire su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo, Jehová, miro el corazón. Entonces, muchos maestros creen que porque Samuel, por apariencia, pensó este es el ungido de Jehová, se equivocó en una profecía. Y no fue así. Esto no es una profecía. Esto no es una profecía, mi hermano Joel y mi hermano Erasmo, sino que fue una percepción que tuvo Samuel. Por lo que Dios dice en el capítulo 3,
todo lo que Samuel profetizó se cumplió con punto y coma. Te paso, mi hermano Joel. Claro que sí, y fíjate que aquí, como usted bien dice, mi hermano, no hay una parte profética, no hay una palabra profética. O sea, Samuel fue a identificar lo que la persona que iba en ese momento, que él iba a ungir. Ahora, Jehová no le reveló a Samuel quién iba a ser el ungido. Él simplemente le dijo, ve a la casa de Isaí y allá vas a ungir a uno de sus hijos. Gloria a Dios. Entonces, pero Jehová no le identifica cuál iba a ser ese hijo. Generalmente nosotros siempre vamos a ver para la selección de una X persona, nosotros siempre vamos a ver el rasgo físico, vamos a ver su intelecto, vamos a ver su capacidad militar en ese momento. Y Samuel, cuando llega, obviamente eso fue lo que vio. El hijo mayor de Isaí era un militar de alto rango, o sea, tenía un buen físico, una buena apariencia. Y a la hora de tú elegir un rey en ese momento, o ungir a alguien para rey en ese momento, esos eran precisamente los rasgos característicos que tú elegías, que tú buscabas. Entonces, por eso cuando llega David, ay santo, mire, ahí se cayó el altar, como dicen. Gloria a Dios. Porque entonces llega todo lo contrario a lo que buscaba Samuel. Ahí está Samuel el hombre. Ahí quien está buscando esa persona para ungir es Samuel el hombre, que era profeta, era juez, pero ahí está actuando la parte humana de Samuel. Y por eso Samuel no fue que se equivocó. Él eligió bien. Si lo podemos bien, si nos ponemos nosotros en su lugar, él eligió lo más adecuado al puesto. Pero Jehová entonces ahí le dice, hey, aquí entra la parte ya donde el Señor nos ministra mucho a nosotros, nos dice, es que tú estás mirando lo exterior. Ahora tú tienes que ver lo interior. Gloria a Dios. Entonces ahí Jehová prácticamente le abre los ojos espirituales a Samuel. Le dice, tú estás viendo lo exterior, pero yo estoy viendo lo interior del muchacho. Y eso es precisamente otra enseñanza que el Señor nos da a través del profeta Samuel. Samuel, entonces, cuando Jehová le habla, entonces ahí ya Samuel comienza a ver verdaderamente quién iba a ser el ungido. Pero antes de entrar en de seguir en el tema, porque esto está interesante, fíjate que cuando tú leíste en la oración de inicio, el verso que nos introdujo al tema de hoy, en el capítulo 3, ninguna de las palabras de Samuel como profeta, el Señor la hizo, ninguno de los dichos de Samuel, como en la parte profética, el Señor no permitió que cayera en tierra. Amén. O sea, cuando nosotros vemos un profeta, esa es una de las señales de un profeta, que su palabra está respaldada por Dios, porque el Señor se lo dijo ahí a Samuel, su palabra está respaldada por Dios, pero su palabra se cumple al pie de la letra. Gloria a Dios. Ni con todo y punto y coma. Y eso nosotros tenemos que verlo mucho en estos tiempos, porque en estos tiempos están surgiendo muchos llamados profetas que se equivocan bastante cuando lo vemos. Todavía hay hombres de Dios, que eran hombres de Dios, que tienen palabras que son respaldadas por el Señor, pero hay muchos que están disfrazados de ellos, que están engañando al pueblo. A su nombre, gloria. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, se está poniendo bueno el tema, hermano. Pero no hemos hablado de la crisis que dio motivo
a que Samuel fuera profeta y fuera juez. Gloria a Dios. Hay que saber lo que pasó en el templo de Dios, o en el tabernáculo, porque en esa época todavía no había templo. Porque el tabernáculo estaba en Silo, donde vivía Elí, Exacto. con sus 2 hijos que eran profetas de Dios. Yo no sé cómo eran profetas esos individuos, cómo Dios no le dio para abajo a esa gente. Usted recuerda a los hijos de Aarón, que Dios le dio para abajo. Y también en el capítulo 5 del libro de los Hechos, a los esposos, Sí. a Zafira y Zafira y- ¿no me entiendes? Amén. Le dio para abajo. Sin embargo, estos individuos que eran corruptos, que se acostaban con las mujeres del templo, Sí, pero le dan para abajo a esto ¿Eh? también. Le dan para abajo a esto también. sí le dan más adelante, porque yo creo como que el Señor tardó mucho, porque eran tremendos esos muchachos. Muy interesante pregunta, mi hermano Erasmo. Fíjate que Dios es un Dios de orden. Al Dios que nosotros servimos es un Dios muy organizado. Y fíjate que cuando Jehová decide ya destituir a Elí, y el llamado de Samuel es muy interesante porque Samuel Jehová llama a Samuel la primera vez, ya estaban de noche, se habían acostado, como Samuel dormía ya en el templo, dormía cerca de la recámara o de Gloria a la Dios. habitación de Elí, Jehová llama a Samuel. Samuel responde, heme aquí, pero inmediatamente coge para donde Elí y le dice a Elí, heme aquí, mi señor, me llamaste. Y Elí le dice, no, yo no te he llamado. No te he llamado, ve, acuéstate de nuevo. Pasa una segunda vez y Samuel vuelve donde Elí. Samuel vuelve donde Elí y Elí le dice que él no lo ha llamado. En la tercera ocasión, cuando él vuelve donde Elí se da cuenta que quien está llamando a Samuel es Jehová. Y le dice Elí a Samuel, mira, a ti te está llamando Jehová. Cuando tú vuelvas a escuchar la voz de nuevo, tú le dices, heme aquí, mi señor, habla que tu siervo escucha. Inmediatamente esto acontece, Jehová llama a Samuel 3 veces. Cuando Samuel le responde, heme aquí, mi señor, habla que tu siervo escucha, comienza entonces a abrirse el entendimiento de Samuel y comienza a reconocer la voz de Dios. Es decir, que cuando Samuel no tenía el entendimiento abierto todavía, el entendimiento espiritual, él escuchaba la voz de Dios como la voz de un hombre. Por eso él cogía y iba donde Elí. Más cuando el Señor comenzó a abrirle el entendimiento, él reconoce la voz de Dios. Ya cuando Jehová llama a Samuel, Samuel ya no va donde ningún otro hombre. Ya él reconoce la voz de Dios. Y eso es lo que pasa cuando nosotros aprendemos a intimidar con el Señor y aprendemos a escuchar su voz. Ahora bien, Samuel comienza a adquirir conocimiento y sigue involucrado en las cosas del templo, pero mientras tanto, los hijos de Elí, que ya habían tomado prácticamente la sucesión de su papá, porque ya estaba viejo, eran hombres, dice la Biblia, que le servían a Belial. Wow. Dice el capítulo 4, que le servían a Belial. ¿Quién es Belial? Belial es un principado que produce orgullo, que produce altanería, prepotencia, y los hijos de Elí, como sucesores de Elí, se creían que estaban por encima de todo, y eso le daba el derecho de hacer un sinnúmero de cosas utilizando la fe como recurso. Cualquier parecido con lo que pasa hoy en día es pura coincidencia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, estos hombres que llenos de orgullo hacían cosas, pecaban contra Jehová y profanaban el templo, profanaban el tabernáculo. Ahorita el hermano Erasmo decía, en el ámbito sexual se acostaban con las siervas. No solamente eso, ellos
ellos exigían ofrendas al pueblo que iban muy apegadas a lo que eran los holocaustos que el pueblo tenía que hacerle a Jehová. Ellos querían lo mejor para ellos porque ellos eran la cúspide en ese momento. Entonces, por esa razón, Jehová decreta juicio contra estos dos muchachos. Fíjate que Jehová no lo fulminó como hizo con los hijos de Aarón. Pero sí, Jehová le reclama a Elí y le deja saber a Elí las cosas que están pasando y le profetiza a Elí lo que va a acontecer con él, con sus hijos y con toda su familia. Fíjate cómo más adelante, mientras el Señor sigue preparando a Samuel para la sucesión de Elí, él le manda la profecía a Elí y le deja saber a Elí el error que él está cometiendo por no corregir a sus hijos. Y sus hijos, que déjenme decirle que Elí habló con sus hijos y lo establece aquí en estos primeros capítulos, pero sus hijos no entendieron lo que Elí le dijo, pero Elí tampoco le dio la importancia que ameritaba. Correcto. Mientras tanto, acontece que los hebreos el pueblo de Israel va a guerra contra los filisteos, y resumidamente llevan el arca del pacto, y allí se arma una algarabía. Imagínense ellos con el arca del pacto, se creen los reyes de la algarabía y ellos se creen que son los máximos. Y en aquel momento entonces el enemigo derrota al pueblo y mata a los hijos de Elí. Fíjate, y cuando la noticia de que los hijos de Elí fueron muertos llega al oído de Elí, en ese mismo momento Elí se sorprende, se cae para atrás y se desnuca. Gloria a Dios. Fíjense cómo van aconteciendo las cosas. Mientras tanto, Samuel está tranquilo en el círculo de espera, preparándose, sin atentar contra la posición de su maestro y de su sumo sacerdote. Él está tras bastidores, tranquilo, esperando el tiempo del Señor. Pero déjenme decirles que cuando llega ese momento, ahí hay una profecía que se cumple también. Gloria con a Samuel. Dios. Entonces, Elí muere la esposa de uno de sus hijos que estaba para dar a luz, y toda la descendencia de la casa de Elí, como había sido profetizado, entonces prácticamente desaparece del escenario. Gloria a Dios. Solo porque profanaron lo santo. Y ya vamos a entrar a la parte de cuando toma posesión entonces Samuel como juez y profeta. Fíjate que, gloria a Dios, Samuel entonces, cuando ya entra como profeta y juez de Israel, tiene el respaldo de Jehová totalmente, tiene el conocimiento, pero también ya tiene también la aprobación del pueblo, porque cuando el Señor respalda a un siervo de él, también eso sale a relucir hacia adelante. El voto que Ana hizo ahí se materializa con esa sucesión de Samuel a Elí. Ella lo dedicó totalmente al Señor. Ella cumplió con ese voto, pero también Samuel cumplió su rol dentro de ese voto que hizo Ana. Se mantuvo obediente, se mantuvo aprendiendo, se mantuvo velando y celando las cosas del Señor. Y cuando estuvo preparado, entonces el Señor le pasó la antorcha. La gloria es de Aleluya. Dios. Gloria a Dios. La gloria es de Dios. Bueno, Aleluya. una de las cosas fundamentales que nos muestra la Biblia
cuando aparece en el escenario el profeta y juez Samuel, es que en ese preciso momento habían sacerdotes, pero la palabra de Dios escaseaba y las visiones eran escasas. Entonces, los hijos de Eli eran sacerdotes, pero eran sacerdotes corruptos. Mi hermano Joel, ¿usted cree que podemos hacer una comparación de aquellos tiempos? ¿Habrá en este tiempo sacerdotes corruptos, iglesias donde sus pastores son trasquiladores? No se puede decir nombre y apellido porque nosotros somos prudentes, ¿verdad? Pero también aquí podemos ver algo repetitivo, y es que se cree que los ministerios son una herencia. Los ministerios son una herencia, que yo soy el pastor y el que me sucede es mi hijo. Usted puede hacer una comparación, hermano Joel, con lo que aconteció hace más, ¿cuántos años? 3.000 años aproximadamente. Estamos hablando como de 4.000 años. 4.000 años. Sin embargo, yo lo veo porque nosotros tenemos ojos para ver y oídos para escuchar. Fíjate que yo tengo aquí, voy a hacer una opinión muy personal, y es que cuando yo veo un ministro del Señor que habla más de lo monetario y de lo material, de las cosas de este mundo, que de la misma palabra de Dios, y que casi no menciona ni siquiera a Jesucristo, yo como que ahí nos suena una campanita que me dice, aquí hay que prestar atención a las enseñanzas de este hombre, porque hay sacerdotes, ministros, pastores que hablan más de la parte material, del bienestar material, que del bienestar que nos brinda la salvación en Cristo. La palabra de Dios es clara cuando dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Entonces, cuando tú ves iglesias y ministros que hablan más de las añadiduras que del mensaje de salvación, entonces hay que prestarle atención a eso. Gloria a Dios. Los sacerdotes de los hijos de Elí eran corruptos. Los hijos de Elí tenían una postura totalmente distorsionada a lo que quizás hizo su padre como sumo sacerdote. No copiaron. A lo mejor no siguieron el mismo lineamiento que se le había inculcado y se desviaron totalmente de la palabra de Dios. Entraron en corrupción. Y eso muchas veces es lo que está pasando hoy en día. Muchas veces muchos ministros prefieren ver sus iglesias llenas y recibir mayores beneficios a enfocarse en la salvación de las almas. Y eso es algo muy importante, y que podemos hacer esa comparativa de ese tiempo con ahora, porque son cosas diferentes, pero van en la misma línea, van en la misma vertiente, porque en aquel momento el pueblo se desviaba de una forma, hoy lo hace de otra, pero al fin y al cabo tienen el mismo lineamiento, que es pecar contra lo que el Señor nos ha encomendado hacer. Gloria a Dios. Aleluya. Tremendo tema, varón. Tremendo tema. Hermano Joel de Jesús, ¿qué usted cree? ¿Qué motivó al pueblo de Israel a desechar a Samuel como juez? Porque verdaderamente Samuel duró casi 40 años siendo juez de Israel. Pero finalmente la gente optó porque le buscara un rey. Cuando nos vamos ya a los capítulos 7, 8, hay situaciones que se dan. El arca del pacto es robada,
Los filisteos se adueñan del arca del pacto en ese entorno. El Señor castiga a los filisteos y a todos esos pueblos paganos por el robo, por el hurto del arca. Luego el arca es devuelta nuevamente a Israel. Y ya cuando Samuel está en su etapa final, en su vejez, entonces sus hijos, los hijos de Samuel, habían prácticamente tomado el control. Ahorita Brea decía que si los hijos de los pastores, los ministros, son sucesores cuando ellos van, cuando ellos parten o cuando ellos llegan a su etapa final. Hay muchos casos que sí, que el Señor los prepara, pero hay otros casos y hay otros casos que no necesariamente. El Señor sí siempre va a preparar los ministros sucesores cuando sus siervos ya cumplan con su misión. El Señor siempre va a preparar su sucesor y Él lo va a mostrar y va a ir dando señales de ese sucesor a medida que va avanzando el tiempo. Y cuando llegue el momento, así como ocurrió con Samuel, el sucesor de cualquier pastor o ministro va a llegar. Samuel, sus hijos, le pasó algo parecido a lo de Elí. Es increíble. Es increíble que tengamos que decir estas cosas. Lo que hicieron los hijos de Samuel fue algo parecido a los hijos de Elí. Se apartaron de la palabra del Señor. Entonces hubo un reclamo de la comunidad de Israel, donde los ancianos se acercaron a Samuel, ya viendo la corrupción de sus hijos, porque por su fruto os conoceréis, dijo nuestro Señor Jesucristo, y desde ese momento se está viendo que por los frutos se conoce a la persona. Entonces, los hijos de Elí estaban dando fruto podrido, y eso provocó que el pueblo, observando a su entorno, pidiera un rey, porque ya sabían que Samuel no le quedaba mucho tiempo, pero tampoco están viendo que viene un sucesor en camino. No están viendo la señal. Y piden rey, porque los hijos se corrompieron, los hijos se apartaron de Jehová, los hijos están haciendo lo malo. ¿Y qué pasa cuando en una nación los líderes comienzan a hacer lo malo? Así mismo comienza la nación a deteriorarse, empieza a caer en pecado, los valores se pierden. Entonces, en detrimento del pueblo de Israel, los hijos de Samuel estaban actuando. Van entonces donde Samuel y le piden un sucesor, que les nombre un rey para que cuando ya él no esté, tome las riendas del pueblo de Israel, como acontece con las naciones vecinas que rodeaban al pueblo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Quiere decir, hermano, que aquí se repite la historia. No solamente con Elí y sus hijos, Se repite con Samuel, sino también con Samuel. Pero reiteramos lo que usted dijo, que hay ministros de Dios donde sus hijos son ejemplos, pero no son sucesores de su padre, sino que tienen su propio ministerio. Y los frutos están ahí. Los frutos están ahí. Mi hermano Joel de Jesús, yo veo aquí en el capítulo 8 ya donde usted habla de que Israel pide rey. Israel pensaba que quien los gobernaba era Samuel, y tenían en mente que los hijos de Samuel, después que Samuel faltara, eran los que iban a liderar al pueblo de Israel, pero no era así. Fíjate algo, Brea, que cuando el pueblo de Israel pide rey, Jehová le dice a Samuel: déjalos tranquilos, porque no es contra ti que ellos se están levantando contra mí.
O sea, ya ellos no quieren que yo lo dirija directamente. Ellos quieren un rey ahora. Déjalo tranquilo. Haz como ellos mismos te están diciendo. Es decir, que hay momentos en el que nosotros mismos provocamos que el Señor permita cosas en nuestra vida para entonces Él darnos una lección con eso. Y eso era lo que Jehová iba a hacer con el pueblo de Israel en ese momento. Gloria a Dios. Le dijo a Samuel, haz lo que ellos te digan, porque no es a ti, es a mí, porque quien dirigía al pueblo y juzgaba al pueblo era Jehová a través de Samuel. Gloria a Dios. Pero como los pueblos en alrededor tenían reyes, nosotros siempre estamos mirando a lo externo, a lo mundano. Imitar al mundo. Queremos imitar al mundo. ¡Santo! Y no queremos seguir los lineamientos del Señor. Por eso, y aquí tengo que darle énfasis a algo que dice siempre nuestro pastor Ezequiel Molina, y es que nosotros no tenemos que imitar al mundo. El mundo es que no tiene que imitar a nosotros. Claro. La iglesia, no podemos llevar el mundo a la iglesia, sino llevar a la iglesia al mundo. Y por eso hay muchas iglesias que hoy en día están dando un falso testimonio de la palabra de Dios, porque se han inmiscuido tanto en las cosas del mundo que han obviado las cosas del reino de Dios. Entonces, eso es lo que está aconteciendo ahí. Y el Señor permite esa cosa igualito que como se lo advirtió a Samuel. Es que sacamos a Dios de la ecuación y queremos poner entonces el criterio humano dentro de la dirección del pueblo de Dios. Samuel fue testigo de eso y el pueblo de Israel también. ¿Ustedes quieren rey como los demás? Pues vamos a darle un rey. Gloria a Dios. Eso es otro tema más abierto, más profundo, cuando llega la parte de la elección de Saúl. Gloria a Dios. Que fue el elegido, pero a Saúl lo elige el pueblo. Gloria a Dios. Ahorita hablaste cuando Samuel fue a ungir a David. La unción de Saúl y la unción de David fueron muy distintas. Incluso, sin abundar, los objetos con los que se ungieron a cada uno de ellos fueron diferentes. Samuel lo unge con una redoma, pero a David él lo unge con un cuerno. Ambos tienen significados distintos. Gloria a Dios. Eso lo podemos ver más adelante en otra sección. Gloria a Dios. Pero a Saúl lo elige el pueblo, no lo elige Jehová. Ahora, Jehová permitió que eso aconteciera precisamente para traer juicio y para traer de nuevo el linaje, ya introducir el linaje formal de Jesucristo ya a esta tierra. Gloria a Dios. La verdad es que ya el tiempo se está acabando. Un manjar, varón. Ha sido un buen tema. Yo creo que hemos sido edificados en este día y nosotros verdaderamente agradecemos la invitación que le hiciéramos a nuestro hermano Joel de Jesús. Gloria a Y Dios. que no sea la última vez, ¿verdad, hermano Brea? Amén. Aleluya. Ese es de lo mío. De modo que, en resumen general, hermano Joel de Jesús, acerca del tema, algunos 2 o 3 puntos importantes de lo que usted trató ahí para finalizar el programa y despedirnos en breve. La obediencia. Samuel siempre se mantuvo obediente al Señor. Samuel reconoció por qué él estaba en el templo desde que era un niño. Reconoció el voto que hizo su madre y se mantuvo obediente y firme. Pero también Samuel se mantuvo paciente. Otro punto fundamental. Paciente. Samuel nunca dio un paso más allá de lo que le correspondía dar. Algo que nosotros tenemos que también aprender en este tiempo. Y número 3, Samuel siempre se mantuvo apegado a la palabra de Dios. Por eso Jehová siempre respaldó el ministerio de Samuel. Las profecías de Samuel se cumplieron tal cual como el Señor la
ponía en su boca para que él la diera al pueblo. Gloria a Dios. Y Samuel fue un profeta que marcó una nueva generación en la historia de la humanidad. Gloria Termina a el Dios. periodo de los jueces, abre el periodo de la monarquía, como decía nuestro hermano Brea, el periodo de los reyes, pero también inicia un periodo formal de un sinnúmero de profetas que, al igual que él, iban a llevar la palabra de Dios, la voz de Dios al pueblo de Israel. Y todavía hoy en día hay hombres de Dios que llevan la palabra de Dios directamente a su iglesia, al pueblo y a todos aquellos que deben de hacer caso al llamado de Jesucristo al arrepentimiento para salvación de su alma. Gloria a Dios. Todo está dicho, hermano. De verdad que yo lo felicito, hermano. La gloria es de Dios. Yo lo felicito porque, wow, Tremendo tema. tremendo tema. Y le digo en el aire, tremendo manejo del tema, hermano. Mira, es bueno decirle a aquellos que están detrás de cámaras, dele a la campanita. Esto es gratis, Joel. ¿Y Suscríbase. qué le cuesta? ¡Ping! Dale a la campanita. Comparte, comenta. Para que te lleguen las bendiciones. Seas edificado. La gloria es de Dios. Joel, tú sabes que nosotros cuando concluimos un programa, tenemos un cántico de un hermano que usted conoce, varón. Santo. ¿Usted sabe cómo dice ese cántico? Dele a ver si... Mi papá, mi papá, Jesucristo, ese es mi papá, mi papá. Mi papá. Dios te Aleluya. bendiga. Gloria a Dios. La gloria. Mi papá,